Hola amores, hoy nos vamos a descubrir, a conocer otro de los perfumes de la colección Memories de Kenzo. Bueno, pues vamos a descubrir el perfume Red Lotus, aquí está. Y en lo que os enseño la cajita y la botella, que son prácticamente todos iguales de la colección, que por cierto todos se han hecho en eau de parfum y en 75 mililitros. Yo al menos por ahora no he visto otro tamaño. Decir que conociendo, descubriendo estos perfumes que son suaves, son sencillos en composición de aroma y demás, a ver, por un lado tengo que decir que estoy muy contenta con lo que he probado, pero no los puedo recomendar para todos, ¿de acuerdo? Es decir, son perfumes que tienen una complejidad que es esa suavidad, esa sencillez y que son minimalistas, podríamos decir, y que probablemente quienes más lo van a disfrutar son aquellas personas que tienen el concepto de la perfumería asiática, que se dejan transportar por los aromas y las sensaciones emocionales que les van a dar y todo eso, ¿de acuerdo? Es una línea muy emocional y sobre todo hacia lo asiático, ¿de acuerdo? No son perfumes para lucirse, no son perfumes para ligar, no son perfumes para seducir, no son ese tipo de perfumes. Y aquí hay que ser sinceros y claros, ¿no? Porque muchas personas se vuelven locos creyendo que, pues eso, van a pescar, van a pescar mucho con los perfumes. Y aún así, pues esta línea es para un disfrute emocional y también personal. En esta línea, los perfumistas que han trabajado en ellos, primero han conocido lo que ha sido esa trayectoria, sobre todo la vida de Kenzo, el cual, pues por ejemplo, se crió en una casa de té tradicional. Entonces, hay muchos tipos de aromas sencillos que transportan al aroma que nos van a hacer a recrear estos perfumistas. De todas formas, más información en la página oficial de Kenzo, donde nos van a explicar muy bien cada perfume. Y diríamos que Red Lotus es una llamada al sueño y a la contemplación. Vamos a leer las notas y ya comenzamos. Te estaba enseñando por aquí la botella, que todos de la línea son pues muy parecidos, ¿vale? Este es del año 2022, que se me cae el tapón, del año 2022 de la familia Almizcle Floral Amaderada. Tenemos con notas de salida de flor de loto y algodón, notas de corazón, mimosa y almizcle blanco y notas de fondo ambroxan y sándalo. Bien, es un perfume de intensidad suave. Al principio la vamos a tener como unas 2-3 horas de intensidad media suave y posteriormente seguirá en intensidad suave. Puede llegar perfectamente a sus 7-8 horas en piel, pero claro, vuelvo a decir, intensidad suave. Lo que quiere decir que probablemente si estás acostumbrado primero a perfumes de intensidad muy alta, cuando este perfume se empieza a suavizar, vas a tener la sensación de que desaparece, pero no desaparece porque está en nuestra piel en una intensidad suave que hace simplemente que esté a ras de piel. Permanece porque es un perfume personal, nada invasivo. En este caso tenemos que entender que estamos yéndonos a un tipo de perfumería oriental, ¿de acuerdo? Con lo cual incluso podemos decir que invadir el espacio personal incluso con un aroma es insultante, por lo cual el respeto está en que el perfume se quede contigo. Por eso probablemente cuando ya llegamos a la parte más suave del perfume, muchas personas sentirán que les dura poco este perfume. Y aunque haya personas que te digan, no, es que me dura 3 horas, no te dura 3 horas, lo que pasa es que el perfume se suaviza y se queda muy a ras de piel. Sobre todo este perfume que tiene una intensidad suave, pero está con una base de almizcles y madera, pero que se queda muy suave, ¿de acuerdo? Fija en la piel, pero de forma suave. ¿Y a qué huele este perfume? Bueno, la primera sensación, tenemos un tipo de madera,
Pero aquí es muy parecido como a los suelos de madera. Es como, no sé si has visto pues estas imágenes de las casas japonesas que utilizan tatamis, madera en la pared, todos son finos toques de madera, ese bambú, ¿verdad? Pero bambú trabajado, papel en las puertas correderas, no me acuerdo cómo se llama esto, pero primero es como esa sensación de estar rodeado en una casa de madera, pero una madera trabajada, una madera fina, una madera suave, pero todo alrededor. Y entre medias te da como una sensación muy limpia, muy esa parte algodonosa, pero es como la sensación primero de estar rodeado en una casa de madera, mucha madera, suave, muy suave, pero que abres las puertas y dejas pasar la brisa a través de la cual vienen aromas limpios y aromas de esa flor de mimosa, que pero de un modo muy delicado y muy trabajado en lo sencillo y limpio. Es una madera que transporta también esa sensación del almizcle blanco, que nos va a dar una sensación muy limpia, junto con el algodón y la mimosa. Es esa sensación aromática, ¿vale? O sea, vosotros transportar la mente a un espacio en el que estáis en una casa estilo japonés, en la que puedes sentir el aroma de las paredes, el suelo, todo madera, y luego se abren las puertas y te viene una brisa donde la mimosa y toques de algodón limpio son los que llenan tu olfato. Este es el aroma realmente, y es que prácticamente lo tienes que describir con ese tipo de imágenes. Este perfume me ha encantado, me ha encantado. Realmente los dos perfumes de Kenzo que he comprado son perfumes que me han encantado. La forma de trabajarlos, la forma en la que, primero, sí, tienes que entender el perfume, tienes que ver qué tipo de perfume es, por eso no lo recomiendo para todo el mundo porque esto es muy particular, ¿de acuerdo? Pero sin duda me parece increíble cómo un perfume te puede relajar de tal modo, llevar a una sensación olfativa, a hacerte sentir súper a gusto. Es una fragancia muy relajante, muy acogedora, muy de otro tiempo, ¿no? Como de decir, separa el tiempo y te transportas a otro mundo con este tipo de aromas. Realmente creo que los perfumistas que han trabajado, al menos en los dos perfumes que yo he probado de esta línea, son alucinante el trabajo que han hecho con ellos. Por supuesto, en este caso es una fragancia completamente unisex, muy unisex, nunca mejor dicho, porque esto es algo personal. Yo creo que directamente alguien que no vibre en la sintonía de estos perfumes ni siquiera se tiene que arriesgar a comprarlos a ciegas, porque si realmente no te gusta ni siquiera la intensidad suave ni algo de este estilo, pues directamente sigue con la perfumería más comercial, porque quizá y esto te llega a decepcionar. En ese sentido, vuelvo a repetir, se hace muy personal y por eso es tremendamente unisex, simplemente para quien lo disfrute, y ahí lo tiene. Época del año cualquiera. Yo creo que este tipo de perfume, además por las sensaciones cómoda, limpia que nos da, se hace versátil, lo puedes utilizar en cualquier época del año, y por supuesto aquellas personas que les gustan los perfumes suaves creo que lo van a disfrutar muchísimo en cómo los trabajan, porque son perceptibles, sobre todo para la persona que los lleva puestos, pero son deliciosos. Edades, pues no todas, sobre todo este perfume que tiene esa sensación amaderada, un poquito floral. Probablemente no, esto es que es muy personal, ¿verdad? Entonces yo creo que para tener la idea, el concepto, el modo en el que se ha querido trabajar, o buscas algo muy específico, sea la edad que sea,
o no te va a gustar, ¿de acuerdo? En cuanto a las chicas, por ejemplo, más jóvenes, adolescentes como de mi casa, no es el tipo de perfume que ellas se pondrían. Esto es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, nuevamente vamos a lo mismo, es cuestión de gustos, es cuestión de probarlo, sea la edad que sea, y a quien no le guste hay que entenderlo, porque no son perfumes creados para todos los gustos. Yo creo que lo han hecho de una forma muy personal y que va a ser cuestión de irlos disfrutando poquito a poquito. Si me preguntas cuál de los dos perfumes de Kenzo con los que me he hecho, si este Reve Lotus o el... ay, era Coeur... era el Coeur, no me acuerdo, Kenzo Coeur, no sé qué. El corazón es el que más me gusta porque, como te dije, es ponérmelo y me da unas sensaciones increíbles ese perfume, aunque tiene las condiciones que tiene, aunque es sencillo, aunque es como es. Sin embargo, el Coeur me parece una auténtica maravilla. Bueno, pues nada, amores. Por cierto, la anterior reseña de la colección de Kenzo te la dejo por aquí flotando por si acaso no la has visto y lo quieres conocer. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.